Hola, ¿qué tal a todos? Welcome to the Jungle. Estamos completamente en vivo acá en el primer programa de Conexión Inmobiliaria. Aquí a mi lado tengo a mi gran amigo Roberto Almada. ¿Qué tal? ¿Cómo está Roberto? ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Mucho gusto en verte, David. Aquí andamos a la orden para platicar. Así es, vamos a hacer una serie de capítulos en este nuevo programa en donde vamos a hablar del sector inmobiliario, vamos a resolver dudas, vamos a tocar temas que no mucha gente lo habla, sobre todo que cuando vas a comprar una propiedad no sabes a qué es lo que te vas a enfrentar y por lo cual contamos con la experiencia de acá del licenciado Roberto Almada, abogado especialista en derecho inmobiliario. Así que muy atentos y desde ya empezar a seguir en sus redes sociales que están pasando por aquí abajo y si desean enviar un mensaje también de WhatsApp, también lo pueden contactar a nuestro amigo. Pero ¿qué te parece si vamos a nuestro tema central del día de hoy, Roberto? Excelente, David. Estoy viendo que, fíjate que hay mucho, en el ramo inmobiliario, hay muchos temas que se dan por sentado, que se dan porque ya lo sé, porque ya soy experto, y yo creo que no está por demás siempre recordar lo que necesitamos tener para vender y también en qué necesitamos fijarnos y revisar para comprar. Normalmente, el grueso de de las operaciones se realizan mediante un corredor inmobiliario. Normalmente, la gente que va a vender se acerca a un asesor, a una inmobiliaria, y este inmobiliario asesor revisa la documentación para saber si la propiedad está óptima para venderse. Eso es en un 60% aproximadamente de las ventas que hay. Hay otro porcentaje que la gente las vende de forma directa, el famoso trato directo que aparece en muchas propiedades afuera, que dice trato directo con el propietario. Entonces, aquí la idea es mandar este mensaje, este recordatorio de documentos para ambos, tanto la persona que quiere vender de forma directa, como para el asesor inmobiliario, máxime si está comenzando su carrera, y aunque ya haya iniciado, pues no está por demás recordar. Dentro de la documentación básica para poder vender es tener título de propiedad. Al hablar de título de propiedad, hablamos de una escritura pública, normalmente. Cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de escritura pública. ¿Y qué es escritura pública? Obviamente registrada en el registro público, en el caso de Mérida, en el caso de la Ciudad de México, en cualquier estado de la República, si el título es una escritura, esta escritura debe estar inscrita en el registro público. Ese es el paso 1. Ahora, va a haber quien me diga, oye, yo no tengo escritura, solamente tengo un contrato privado. ¿Puedo vender? La respuesta es sí, si el antecedente de la propiedad es contrato privado. Existen propiedades, que en otro capítulo lo vamos a ver, que no tienen escritura como tal. No hay una escritura otorgada ante notario, no existe registro público, etcétera. Únicamente hay contratos privados. ¿Por qué? Porque la zona donde se cuenta la propiedad no hay escritura, no es el uso. Sin embargo, tengo mi título, que es un contrato. Entonces, ¿puedo con contrato privado? Sí, siempre y cuando no exista un antecedente de escritura. Ahora bien, en cuanto a la escritura, ya la tengo, soy el vendedor, perfecto. ¿Está inscrita? Sí. Ok, ¿soy el único propietario o existen más en la escritura? Pues si existen más copropietarios, que es el término, todos deben de firmar la venta. Todos deben de firmar la venta, 1, 2, 3, los que haya, deben de firmar tanto el contrato privado de compraventa que primero se celebre, como posteriormente la escritura. Ese es el segundo paso. Ahora bien, ¿qué más van a necesitar? Su identificación oficial, que puede ser la credencial para votar, Sí. y comprobante de domicilio.
hasta ahí Por, vamos bien. por ejemplo, Dime. ahí en lo que tiene que ser con la documentación, se recomienda siempre a las personas tener su, por ejemplo, en este caso, la INE completamente actualizada, porque algunos las tienen vencida, o en ese caso también la INE, si está vencida por mucho tiempo, porque hay personas que viven a lo mejor lejos de la ciudad y no hacen trámites muy comúnmente, entonces tienen esta INE vencida y se enfrentan con una venta o compra de propiedad. Es obligatorio, ¿cierto? Esto para las personas que estamos hablando en el espectro más amplio de las personas que desconocen la tramitación para un crédito hipotecario. Y entre paréntesis, Roberto, estamos completamente en vivo, chicos, así que les dejo la invitación a que dejen su like, compartan con todos los amigos, con todas las personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener una casa o ya tiene una casa o está en distintas fases en las cuales nosotros vamos a estar en este programa de conexión inmobiliaria. Y si tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia y hasta reclamo, dejen acá los comentarios porque nosotros vamos a estar respondiendo durante este programa todas sus dudas. La idea es que ustedes, al estar aquí junto a nosotros, pueden resolver las dudas y podamos dar una asesoría a medida también de lo que podamos ir conversando en este programa. Entonces, la pregunta era, ¿la actualización de la identificación es necesaria? La respuesta es sí, porque en el momento en el que se firme la escritura pública, el notario la va a requerir. ¿Y por qué la requiere actualizada el notario? Me decía un cliente, es que no voy a votar. No, yo sé que no vas a votar. Sin embargo, cuando llegue esa escritura, el notario te la va a requerir y ya por proceso el notario valida la credencial del lector con el INE, con las oficinas del INE en línea, de tal forma que confirma que seas tú la persona por medio de tu huella dactilar. Los notarios tienen ahí el aparato para calificar las huellas dactilares. En ese momento se manda la señal al instituto electoral y valida que sea la persona. Si la credencial del lector no está vigente, no va a poder validar esa situación. Entonces, por eso sí se requiere que sea vigente. Ahora, además por seguridad de las partes e insisto, y posteriormente para la firma de escritura se va a requerir. Ahora bien, no la tengo vigente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? De momento, firmar el contrato privado. Eso pudiera ser. En el contrato privado, que viene siendo contrato privado de compraventa o promesa de venta, cualquiera de las dos modalidades, que también ese es otro aspecto que vamos a ver, ¿qué conviene firmar? ¿Si un contrato de compraventa o un contrato de promesa de venta? Ahora, Ok. en ese contrato sí pudiera utilizar la credencial que no está vigente con la condicionante que la va a actualizar para la firma ante notario. Eso es lo que habría que hacer, David, en este caso. Y dentro de la documentación que te digo, también se requiere tener RFC y Ok. contar con la constancia de situación fiscal vigente. Oye, es que yo ya yo no cotizo, no pago impuestos o yo no estoy dado de alta. Si no estás dado de alta en Hacienda por algún motivo, lo cual es poco común, pero sucede, pues tienes que ir a darte de alta en la Secretaría de Hacienda. Todos, desde que nacemos, ya tenemos nuestro RFC, todos. Sí. Lo que es, todos menores de edad, recién nacidos, todos, en el momento en que tenemos vida en registro civil y en RENAPO, ya tenemos nuestro RFC. Lo que hay que hacer es activarlo. No porque active y no porque dé de alta mi RFC, tengo que pagar impuestos, no. Simplemente para fines de Hacienda tienes vida fiscal, aunque estés en suspensión de actividades o en cualquier modalidad que estés hacendaria, tienes que tener tu RFC. Y en ese RFC te van a entregar tu constancia de situación fiscal. Ese sí o sí para vender y también para comprar. ¿Por qué? Porque la Ya. venta genera un impuesto.
Eso, ¿sabes lo que pasa? Que es una muy buena pregunta y la tenemos acá apuntada con el tema de los impuestos. ¿Qué impuesto se causa por vender? Porque mucha gente dice, voy a vender mi propiedad, a lo mejor recibo el dinero en efectivo, pongamos en un caso hipotético a alguien que piensa así, pero todos esos dineros que tienen que ser declarados, ¿cierto? Yo creo que para prevenir el tema del lavado de dinero y muchas cosas más, ¿o no, Roberto? El tema de también de declarar este ingreso que no es un ingreso menor, es un ingreso mayor y hay que justificarlo, ¿o no? Exactamente. Existe un tope para operaciones en efectivo. Y este tope lo marca la ley de antilavado, que es el nombre comercial que le hemos dado, que se le ha dado, pero el nombre de la ley es la Ley Federal para Prevenir Operaciones de Procedencia Ilícita. Ese es todo el nombre que tiene. Y en esta ley nos determina cuál es el monto máximo que se puede utilizar para operaciones. Y la ley marca en lista una serie de operaciones, no solamente inmobiliarias, sino en general, autos, joyas, acciones, etcétera. Todo un tipo de operaciones, las cuales está permitida manejar en efectivo. El tope, así hablando en números, es de 700,000 pesos, casi 900,000, lo que está permitido pagar en efectivo. Hasta ese es el tope que se puede en efectivo. De ahí hacia arriba, las operaciones deben ser mediante transferencia bancaria o, en su caso, mediante cheque. Pero todo debe de estar bajo Documentado, documentado, claro. documentado exactamente. Y por Eso ejemplo, es lo que mira, está permitido. y aquí si nos vamos a la génesis desde el programa, tenemos acá unas preguntas apuntadas, chicos. Yo sé que si ven el programa de forma diferida, dejen sus preguntas porque la vamos a ir respondiendo en los siguientes programas también. Lo que nosotros queremos es dar una interacción completa con ustedes en el cual puedan entender estos temas a cabalidad. Al igual también, si ustedes desean hacer una consulta directamente con el licenciado, le pueden enviar un mensaje de WhatsApp y obviamente también seguirlos en las redes sociales. Yo creo que en primera instancia, cuando uno va a vender una propiedad, que el caso que a mí me toca mucho, que yo soy asesor inmobiliario, certificado. Primero que nada, también te tienes que asesorar con una persona que tenga el conocimiento y que tenga la parte profesional, porque muchos creen saber a lo mejor de ventas, pero la verdad es que puro y duro, con el conocimiento, tenemos que nosotros también ser muy profesionales. Existen distintos tipos de certificaciones. No por nada, no estoy haciendo propaganda ni nada, pero siento que cuando estamos tomando una decisión tan importante como una compra o como una venta, y sobre todo de un inmueble que la verdad es que a veces uno puede adquirir uno en la vida o quizás varios por inversión. O sea, hay distintos tipos de compra, hay herencias que también son temas que vamos a hablar en esta serie de programas. Recuerden que este es el primero y espero los comentarios también, chicos, de que les gustaría que habláramos en el sector inmobiliario también. Entonces, ¿qué opinas tú partiendo de esta génesis? A ti como abogado también y en el sector también que hablas mucho de los remates, ya un poco más como Roberto Almada, que me gustaría que te conociera. ¿Cómo ves la preocupación que tiene la gente hoy en día en asesorarse de un profesional en la venta o compra de una propiedad? Me gustaría saber tu apreciación, amigos. Quisiera nada más ahí de la pregunta que me hacías hace un momento, de la disposición en efectivo, nada más para aclarar el monto de efectivo son 907,000 pesos. Ese es el monto máximo, que la ley nos los traduce en 8,000 UMAS, 8,025 UMAS, ¿no? Que es la unidad de medida con la cual ya todas las leyes y la mayoría de los códigos están rigiendo ya en UMAS. Entonces son 907,000 pesos y 8,025 UMAS, nada más para aclarar ese monto de las operaciones en efectivo, el monto máximo, el tope. Ahora bien, fíjate que lo que dices es bien importante. Necesitamos un especialista a nuestro lado para comprar o para vender. O sea, hablamos de nuestro patrimonio,
hablamos de cantidades muy significativas para efecto de operaciones, y el allegarnos de un buen asesor, de un buen consejero, de un buen inmobiliario, nos va a facilitar y nos va a hacer llegar a un buen final. Y el no contar con él, pues puede llevar problemas graves que pueden llegar a juicios porque hubo el famoso malentendido, el famoso yo pensé, yo creí, y yo creí que era de esta forma, y es que mi vecino no le pidieron nada, y el clásico, tiene uso de suelo comercial, ya porque tengo un juicio, ahorita que la venden la propiedad, y la compradora dice, oiga, ¿y puedo poner aquí una estética? Y la asesora dice, sí, claro, usted puede poner hasta un taller. Ok, eso fue lo que manifestó. Se celebra la Claro. operación, y en el momento en el que dice, bueno, póngalo en el contrato, lo ponen en el contrato, peor, Wow. y resulta que la propiedad no tiene uso de suelo comercial. Entonces, bueno, de ahí se atora toda la situación, y obviamente la compradora y la vendedora dice, pues es que no fue nuestra culpa, ¿no? Pero usted Claro. firmó, sí. Pero bueno, El ahí consentimiento. está el ejemplo de una mala asesoría. Y por ejemplo, en ese caso, obviamente, acá vemos afectación de la persona que va a comprar, porque primero que nada le venden algo que realmente no es. Por ejemplo, que el uso de suelo, y justamente es una inversión inmobiliaria para obtener recursos por una parte económica, a lo mejor es de solamente domiciliario, y la verdad que también, ojo, vamos a hablar mucho de estos temas porque este primer capítulo vamos a ir sacando también hilito para los demás, pero me pasa mucho con el régimen de condominio, por ejemplo, o de algunos fraccionamientos. La gente cuando va a comprar una propiedad también tiene que regirse bajo las normativas que también tienen dentro de los condominios. Tú hablabas muy bien el tema del uso comercial. Yo no puedo construir un local comercial si no está dentro del régimen de condominio, dentro de un fraccionamiento. A lo mejor el vendedor me puede decir, aquí usted puede hacer hasta un edificio. ¿Cuánto puedo construir hasta hacia, puedo 5, 7 o 8 pisos un edificio? Y sabes que también es muy recomendable, aparte obviamente de asesorarse con nosotros y con nuestro equipo, el tema es que se acerquen a las oficinas de departamento de obra, donde está el plan de crecimiento urbano. Y eso es muy bueno porque vas a saber bien cómo se va expandiendo también la ciudad y los distintos usos de suelo que pueden haber eventualmente ahí. Hay un tema, acá en Yucatán, esto te lo dejo por ahí, hay una página que es de INSEJUPI, que después la vamos a estar ahí mostrando y ahondando más, en donde tú puedes ver, por ejemplo, datos mucho más certeros con respecto a la compra de un terreno, que Ajá. lamentablemente hoy en día han surgido muchísimas estafas con respecto a comprar un terreno, que vamos a armar un capítulo especial de la compra y venta de terrenos, los mitos, leyendas, fracasos, éxitos también, plusvalía y todo lo demás, pero para que sepan que tienen que tener mucho ojo y mucho cuidado, por eso también nuevamente la invitación a que escriban acá en los comentarios, a que nos dejen también su opinión y al mismo tiempo que nos puedan contactar. Aquí aparece el número de WhatsApp nuevamente de aquí de nuestro amigo Roberto, la verdad que está en plena disposición de poder responder. Y ahora, por ejemplo, en eso mismo que tú me decías, y sobre todo la importancia del asesor, porque el costo que puede tener para la empresa de tener un asesor que esté dando una información falsa, por ejemplo, en ese aspecto por conseguir una venta. Sabemos que la rotación de asesores es muy rápida. Toman un asesor, lo despiden a la semana, viene otro, pero que aquí también existe perjuicios para el cliente como también para la empresa. Entonces, a mí por lo menos yo lo que veo es que actualmente algunas empresas han tomado la decisión de contratar personas que tengan experiencia, pero a la parte que tengan una certificación de conocimiento. Y hago mucho hincapié porque hoy en día hay mucha gente afuera que lleva ejerciendo el rubro del asesor inmobiliario sin estar certificado. Independiente del costo de la certificación, te da una validez
respaldada por la CE, por Red Conocer, por distintos organismos de los cuales también validan, que no van a validar a alguna otra persona. Y para pasarte el micro, hace un tiempo atrás me sorprendió mucho que en el estado de Morelos, tengo que decirlo, vendían propiedades, pero algunas de las veces, como eran propiedades vacacionales, por ejemplo, así, entonces no estaba mucho la persona viviendo ahí, no era como, o sea, era vender o rentar, se lo dejaban toda la operación a los jardineros. Ah, caray. Y yo digo que el jardinero que yo encontré, hablé, sabía muchísimo. Yo no estoy peleado con eso. Pero es pastelera tus pasteles o te vas a dedicar a algo o al otro. Y aquí hay mucha irresponsabilidad del dueño de casa, de la persona que se adjudica también el hecho de hacer operaciones y también en este caso de la persona que está buscando una propiedad y puede confiar en cualquier persona. Necesitamos pedir las acreditaciones. ¿Por qué pasa esto? O sea, al mismo caso, le ofrecen una propiedad, el uso de suelo no es comercial. Entonces, este capítulo en el CID, ¿qué se requiere para comprar o vender una propiedad? Ya hablamos parte base de la documentación. Ahora me gustaría preguntarte también, Roberto, sobre qué papeles necesitamos de la propiedad, que en este caso la parte vendedora, por ejemplo. Vamos con la parte vendedora. ¿Qué papel requiere para poder poner en publicidad esta propiedad y tener la expectativa de venta? Ahorita que dices, David, del uso de suelo y parte de la documentación que debes de tener a la mano y que una, el vendedor la debe demostrar. Dos, el comprador debe de revisarla. Es el uso de suelo. En la escritura, en todas las escrituras de compraventa, el notario adjunta un certificado de uso de suelo específico. Cada estado, en algunos estados le llaman de diferente forma, pero es el certificado de uso de suelo. Y ese es vital, David. Ese es vital. Una está en tu escritura. Si tú te vas al cuerpo de tu escritura de propiedad, ahí va a estar adjunto el certificado de uso de suelo. Ojo, normalmente los certificados tienen vigencia de 2 años. Hay algunos certificados que se tramitan por derechos adquiridos y entonces ya no hay necesidad de renovarlo. En otro capítulo vamos a hablar acerca de cómo tramitar certificado de uso de suelo por derechos adquiridos, cómo modificar el uso de suelo, etcétera. Pero es vital que el comprador vaya y cheque en la Secretaría de Desarrollo Urbano el uso de suelo que tiene. Lo que está sucediendo allá en Mérida y en varias partes de allá del sureste es que están haciendo desarrollos y están vendiendo terrenos y desarrollos en zonas que no hay plusvalía, que no son habitacionales, sino que son ecológicas. Entonces llegan y empiezan a limpiar el terreno y limpian el terreno y de repente dicen ya vamos a fraccionar y la gente empieza a comprar y además a precios muy atractivos. O sea, yo he visto lotes que dicen, aparta tu lote con 100,000 pesos y cómodas mensualidades, ¿no? Muy, muy económicos. Y la gente obviamente en ese afán de querer tener tu patrimonio, en ese afán de querer tener algo propio, pues van y compran. ¿Qué sucede? Que venden y no escrituran. No escrituran, una porque no hay una escritura, no existe. Claro. Y volvemos al tema inicial, hay propiedades que no tienen escritura, si no tienen, habrá que tramitar la escritura con la autoridad, etcétera. Y de repente dicen, oye, pues es que ahí es zona ecológica, o sea, en la vida te voy a dejar construir. Es que ya hicieron una casita, bueno, ya hicieron la casa, mal hecho, pero no les vamos a permitir hacer más. Y ese es el problema que ahorita existe, digo, mucha parte del sureste, Mérida, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, etcétera, que ven predios ecológicos, los limpian y empiezan a vender. Entonces, ¿qué hay que checar de primera mano? El uso de suelo. Oye, es que no lo tengo. Ok, dame un día, voy y pregunto a la autoridad
a la Secretaría de Desarrollo Urbano a desarrollo, porque existen los programas parciales, como tú bien dices, hay programas Sí. parciales de desarrollo urbano, y ahí está limitado en el mapa, en el croquis, los predios. Entonces, ¿qué hace? Llegar, todos los predios normalmente tienen, se les asigna un nombre, ¿no? Les dan un Sí. nombre, predio conocido como, le dan un nombre. Entonces, llevar el nombre del predio, la ubicación y checar en el plano, en los planos, qué uso de suelo tiene. Y ya de ahí dices, compro o no compro, o también vendo o no vendo, porque también hay gente que se pone a vender, insisto, como tú bien dices, sin asesorarse, y dice, pues tengo este predio, yo creo que sí puedo vender, ¿no? Pues Claro. sí puedes vender, pero no puedes construir. O si puedes construir, es una superficie mínima. Ah, claro, porque sí, por ejemplo, lo que pasaba mucho en Chile, que esto lo pongo como un caso muy personal, que también hicieron lo mismo, limpiaron, pusieron un container, publicidad, todo lo demás, jamás fueron a fiscalizar ni nada, y vendían terrenos, pero eran justamente de uso agrario, más que nada. Entonces, los subdividieron, muy extrañamente, pero al fin y al cabo, cuando los subdividieron, después empezaron a lotear y todo, y además que tenían napas subterráneas a nada a nada por ejemplo, de profundidad, entonces empezaron a construir, se estaban inundando prácticamente, y después llegó el municipio y tenía orden para poder demoler todo. Sí, es una locura. O sea, el sueño de la casa propia se vuelve la pesadilla. Cuando le dicen el sueño, o Exactamente. sea, está bien idealizar, pero tenemos que nosotros, que esa idea, que esa expectativa de vida, llevarla a una realidad concreta, porque volvemos al tema justamente por ejemplo, de la documentación, del impuesto, qué impuesto. Es más, también acá en el programa queremos tocar un tema, por ejemplo, no sé si estamos bien con lo del impuesto o con la documentación. ¿Quiere agregar algo más, Roberto? Sé que es muchísimo más con respecto a la documentación. En cuanto a la documentación, te decía, la identificación de las partes, el tema de Hacienda, el tema de la escritura, que esté inscrita en registro público, y aquí hay algo bien importante. El acta, si el propietario está casado, su acta de matrimonio. Y aquí hay todo un tema porque si bajo el régimen de sociedad que se hayan casado, sociedad conyugal o separación de bienes, es ahí donde entra que tiene que firmar el cónyuge. Y ahí hay discrepancia en algunos abogados y en cuestión de derecho familiar que dicen, oye, yo adquirí esa propiedad antes de casarme Ok. y después me casé y casé por sociedad conyugal. En estricto sentido, esa propiedad no entra en la sociedad conyugal, la adquirí antes de casarme. Eso es Ok. lo que en estricto sentido es. Yo que recomiendo que también firme la esposa, por cualquier eventualidad. En ¿Por algunos qué? de los Porque casos, en nos algunos de los evita casos cuando están un separados, futuro por problema. ejemplo, o ¿Cómo? cuando están separados de hecho, por ejemplo, de palabra, y necesita vender la propiedad, también hay un problema con este caso, con el cónyuge, porque te doy la firma condicionado a tener algo de esa propiedad a lo mejor. O se puede Sí, pedir algo legal que obligue a la persona a firmar de por sí. es que mira, ese es un tema muy delicado porque tú puedes ver tu escritura y te puede decir, es que fíjate que no está mi esposa, ya nos separamos. Ok, pero yo no tengo la certeza que quizás te hayas divorciado y quizás esa propiedad haya sido materia de la disolución de la sociedad conyugal. Quizás en la sentencia, en el convenio que tú firmaste, mencionaste esa propiedad y obviamente nadie lo sabe, solamente lo saben las partes y el juzgado.
Pasa el tiempo y resulta que la excónyuge llega a reclamar la propiedad, dice, porque es que en este convenio judicial, pues me la otorgaron. Sí, señora, pero nunca lo formalizó. O sea, Por ahí, ejemplo, podría empezar con un cese de convivencia al momento de romper vínculo matrimonial. De hecho, la persona debería de notificar con un cese de convivencia para si adquiere algún tipo de bien, aunque no esté separada formalmente, que esos procesos pueden tardar muchísimo por múltiples factores, entre ellos la familia, el acuerdo de pensión de alimentos, o también una pensión que adquiere también a lo mejor la mujer, y entre todos, o sea, tortuosa trámite también. Podrían empezar con un cese de convivencia, imagino yo, para marcar un antes y un después, si existe algo legal ahí o no. ¿Qué crees tú? mira, dentro de las declaraciones, hace rato hablábamos que hay que firmar un contrato privado de compraventa, ya sea contrato Sí. privado o de promesa. Ahí en el apartado de declaraciones, el vendedor va a declarar su estado civil. Si es soltero, está casado. Hoy en día nada más hay dos calidades, o estás soltero o estás casado. Si estás soltero, puede ser por viudez, por divorcio, ¿no? O quizás ¿Mm? vives en concubinato, que también ya obviamente siempre ha estado contemplado por la ley, pero con las últimas reformas las concubinas obviamente tienen los mismos derechos ya que una esposa, que una esposa en acta de matrimonio. Entonces, ahí es donde está el punto. Oye, ¿te separaste? Sí. Híjole, eran concubinos, eran esposos. Sí, éramos esposos. Muéstrame tu sentencia de divorcio para saber que esta propiedad no entra y no fue materia de algún convenio. Ok. ¿Qué sucede, David? Que si por algo hubo pensión de alimentos y por algo el señor incumple los alimentos, la ex esposa, en representación de sus menores, pudiera embargar esa propiedad para asegurar el pago de pensión alimenticia, etcétera. Entonces, ese tema de si me separé, no me separé, estoy casado, no estoy casado, es bien importante delimitarlo en las declaraciones del propietario, del dueño. Y tú me dirás, ¿y cómo puedo saber? No, o sea, si realmente está casado, se divorció, no se divorció, con una declaración que él haga. Una, pues investigando en tribunales si hay algún juicio, ¿no? De por medio, Sí. en fin. Es ahí donde como asesor te debes de adentrar más en en la vida privada del propietario para evitar un problema futuro. Y sabes que yo lo que siento que para evitar un problema futuro y para poder asesorar de la mejor forma, teniendo toda la información, nosotros podemos, en este caso, asesorar. Y mira, que ya tenemos un comentario de nuestro querido amigo Rogelio Jiménez, contador público, dice: saludos, excelente plática. ¿Sería importante como asesor tener un checklist o cuestionario para considerar los puntos básicos para la compra de una propiedad? O sea, lo hice como una afirmación, no como una pregunta, pero ¿es necesario un checklist? ¿Qué piensas tú, Roberto? Saludos, contador. Por supuesto que sí, porque dentro de lo que hay que verificar, pues, además de lo que te estoy comentando, es verificar registro público. O sea, volviendo al tema de la escritura, que decía que debe estar inscrita, hay que pedir un certificado de libertad de gravamen en registro público y una constancia de folio para verificar el estatus de la casa, de la propiedad. Yo que solicito no solamente el certificado de libertad de gravamen, porque ese nada más me dice que no tiene gravamen. A mí lo que me interesa la constancia de folio, porque ahí viene toda la historia de la propiedad. Volviendo al tema del problema familiar, del divorcio, etcétera, si hay algún juicio en el cual la propiedad está con algún gravamen o fue materia de señalamiento, ahí va a aparecer. Hay abogados, sabemos abogados que cuando iniciamos algún juicio, dependiendo del índole, inscribimos el juicio en la propiedad.
para que el registro público y quien vaya a comprar esa propiedad sepa que esa propiedad está siendo materia de un juicio. Todavía no está hipotecada, no tiene gravamen, no, pero es materia de un juicio. La estamos señalando por algún motivo. Entonces, dentro del checklist, por supuesto que está verificar. Aquí está mi escritura, sí. Pues mañana me voy al registro público y solicito mi constancia de folio y mi certificado de libertad de gravamen para verificar que continúa a nombre del propietario y que no tiene ninguna anotación. A mí me han tocado casos, David, en los que ¿Sí? si tú prestas, facilitas tus escrituras y la otorgas para tramitar una fianza, a veces ni te enteras, pero le prestaste tus escrituras al compadre y el compadre tramitó una fianza y la fianzadora inscribió la fianza en registro público y tú no sabías. Y entonces sigue la anotación de la fianza. En fin, puede haber muchas cosas que se pueden inscribir. Entonces, recomendación, checar registro público sí o sí. Ok, Eso es mira, parte de... entonces también, bueno, queremos dejar nuevamente la invitación, chicos, si ustedes también les interesan estos temas y tienen dudas, preguntas, consultas, recuerden también compartir este video con más personas porque en realidad esta información que está compartiendo acá el licenciado y todo lo que viene en los siguientes programas, que este es el primero de muchos. Esta es una apuesta muy interesante porque hemos escuchado programas dedicados a la parte inmobiliaria, pero no se profundizan en temas eh, que podrían conducir, que pueden parecer a lo mejor básicos, vamos de lo básico a lo grosso, para la compra-venta de una propiedad o si, en caso hipotético también, un terreno, uso de suelo. Vamos también en la parte comercial, tenemos también agendado un capítulo donde vamos a hablar de la parte de publicidad, que no, que sí, que leyes también están regularizadas, porque no es solamente la idea de querer comprar y vender una propiedad, sino existen muchos conceptos. Y sobre todo cuando te enfrentas a un asesor y dice, y te vende una propiedad o tiene un catálogo y tú dices, quiero esa propiedad. Ok, tú la puedes querer, pero vamos a ver cómo va a ser la compra, si va a ser la compra con crédito, con financiamiento propio, con Infonavit, pa. Vamos a ver si es complementado con tu pareja y a lo mejor también la propiedad, como también acá hay una pregunta muy interesante, no me la quiero saltar porque en realidad es un tema a veces preocupante y que nos hemos enfrentado o que nos vamos a enfrentar en alguna vez en la vida, que es sobre el fallecimiento el propietario. ¿Se puede vender la propiedad? Fallece, por ejemplo, la abuelita, el papá, la mamá, todos los hermanos se reúnen a ver qué vamos a hacer con esta casa bueno, todos necesitan una lanita extra para invertir, para lo que sea, y dicen, mira, de lo que se venda nos vamos a repartir en tantas partes. Así empiezan, vamos a generalizar, porque aquí hay pago de impuestos y todo lo demás. O sea, no es solamente lo vamos a vender, no sé, a 4 millones y tú te quedas con uno, yo con uno, y listo, ahí están los 4 millones. No, existen otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Así que, licenciado, le cedo el micrófono. Respuesta, ¿se puede vender? Sí, después de que se haya celebrado la sucesión testamentaria o intestamentaria. O sea, poniendo el ejemplo que el tío falleció ayer y el tío tenía 5 sobrinos, no tuvo hijos, vamos a poner el caso, pero sí tenía una esposa, y resulta que falleció, y entonces los sobrinos dicen, bueno, pues también queremos parte de la herencia. Y la esposa dice, bueno, pues yo también quiero. ¿Puedo vender en ese momento? La respuesta es no. O sea, todavía no. Ni siquiera firmar un contrato de promesa. ¿Cuál es la parte inicial? Iniciar, si dejó testamento, iniciar la sucesión testamentaria. Si no dejó testamento, sucesión intestamentaria. Esto se puede tramitar ante notario o se puede tramitar ante juzgado. ¿Cuándo se puede tramitar ante notario?
cuando no hay menores de edad y cuando no hay discrepancia entre los posibles herederos. Entonces, la parte 1 es, inicio mi sucesión, y la primera sección es nombramiento de herederos y cargo de albacea. Hasta ahí vamos bien. Ya sabemos que somos los que somos, ¿no? Los 5 sobrinos, y vamos a suponer, y la esposa, suponiendo que dejó el tío como herederos a la esposa y a los sobrinos, ¿ok? Ya aceptamos que somos nosotros, no hay nadie más. La segunda sección que se le llama es el inventario y avalúo. En ese momento es cuando decimos, bueno, el tío dejó esta propiedad, ¿ok? Ya en ese momento pudieran los herederos firmar un contrato de promesa de venta o un contrato de compraventa antes de la adjudicación de esa casa. Antes no, hasta que ya están nombrados los herederos, sí pudieran firmar ese contrato. ¿Qué sucede normalmente? Que los herederos no quieren o no pueden pagar la escritura de adjudicación de la casa. En estricto sentido, habría que poner la casa, adjudicarse la casa, hacer el proyecto de partición a favor de la esposa y de los 5 sobrinos en una escritura. Y ahora sí ellos son los propietarios. Y ahora sí pudieran vender. O en acto simultáneo se adjudican la propiedad y en la misma escritura venden esa propiedad. Entonces, habría que hacer el trámite de sucesión, sí. La adjudicación se puede hacer simultánea a la venta, sí. Y Ok, ahí obviamente va a venir el tema fiscal. claro. Existe mucho, David, y lo vas a escuchar en el medio, el clásico, es que me quiero ahorrar el impuesto y vendo directo. No, el impuesto sí o sí se causa. ¿Qué impuesto se le causa? El heredar no genera impuestos. O sea, es allá algo que yo quiero aclarar. Si yo heredo algo, la herencia como tal no me genera impuesto. Lo que me va a generar impuesto es si fueron propiedades, tengo que pagar un impuesto de adquisición, sí o sí, por haberme adquirido esa propiedad, porque es impuesto de adquisición por compraventa, por donación, por herencia, por lo que sea, tengo que pagar mi impuesto de adquisición, que es el famoso ISAI. Y también me va a generar ICR, porque Ok. vendí. O sea, eso, ese cálculo hay que hacerlo. Sí, mira, yo ahí tengo algunas dudas primarias porque hay personas que, en este sentido, por ejemplo, te pongo el caso hipotético, el tío estaba pagando la propiedad por un crédito hipotecario. Yo soy muy bueno para poner historias porque en realidad esto pasa muchísimo. El tío le faltan 5 años para terminar el crédito hipotecario, viven en la casa, el crédito en el banco da lo mismo, fallece. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer en este caso la familia? Y ojo, el tío no dejó, no dejó, ¿cómo se llama? Lo que había dicho. ¿Testamento? No dejó el testamento, nunca se le ocurrió ni nada. Existen obviamente derechos, ¿cierto? La persona que tiene más derecho es la esposa. Después vienen los hijos. Es lo que el subconsciente también cree de que así es, y en la repartición de bienes en porcentaje también se tiene pensado que es su cónyuge, los hijos, y si no tiene hijos, también puede, o todo pasa a la esposa. Ese tema es súper interesante porque se murió el tío, algunos lloran y otros se frotan las manos. Entonces, pero a veces también tenemos que ir a aclarar, obviamente, con el documento de defunción, me imagino, ir a la entidad bancaria, hacer una Un aclaración aviso. con un aviso. La casa queda, también, otra cosa que siempre se pregunta a la gente, ¿la casa queda saldada, completamente pagada? La respuesta es, ¿qué hacer ¿Sí? después del Desde velorio? cero. Ya con el Falleció, acta de... estamos en el velorio del tío, estamos los dos ahí y vamos a asesorar.
a esta familia. Recién falleció el tío, está ahí en el velorio, todos llorando, afuera frotándose las manos, y escuchamos que quieren vender la casa, pero al tío le faltan 5 años para terminar el crédito hipotecario. Todos los créditos hipotecarios, tanto con institución bancaria como con el Infonavit, como con el Fobiste, etcétera, con todas las entidades bancarias, cuentan con un seguro de vida, David. Todas en el cuerpo de la escritura, cuando sale en el capítulo del crédito, habla de un seguro. Y entonces, si fallece el titular, el seguro automáticamente paga la hipoteca, lo que haya faltado de liquidar. 5 años, 10 años, el tiempo que sea, el seguro va a cubrir esa deuda. Hay que hacer el trámite, hay que avisar el banco, en fin, todo lo que es el papeleo administrativo. Para ahí la respuesta es que los herederos sí pudieran adjudicarse libre de gravamen esa propiedad, haciendo el trámite, David. Entonces, ese Okay. es el paso 1. El paso 1, avisar a la institución bancaria. Y si no dejó testamento, volviendo a tu pregunta, si no dejó testamento, entonces la cónyuge, la esposa es la primera dueña. Si existen hijos, entonces es la cónyuge, la esposa, más los hijos, por Ya, partes iguales. aquí te voy a Si no dejó interrumpir. testamento. Aquí te voy a interrumpir. La cónyuge tenía, bueno, está bajo régimen con bienes separados. Ok, a ella le Ya corresponde. tenía ya la propiedad desde antes. O sea, el tío ya la tenía desde antes, y los hijos, tiene hijos con su ex esposa, 2, y 2 hijos con su esposa actual. ¿Cómo hacemos la repartición aquí? ¿Cómo vemos todo? Pues le va a corresponder a la esposa, a los 2 hijos anteriores y a los 2 hijos presentes. O sea, si me hablas de partes, se va a dividir en 5 esa propiedad. La cónyuge, es en el caso que no hay testamento, David. O sea, no dejó testamento, entonces la esposa tiene derecho a un 50% y los hijos en el mismo porcentaje, el 50% restante. ¿Sí? Okay. Entonces ahí se Sí. reparte entre todos si no hubo testamento. Y siempre y cuando se haya separado de la ex esposa y exista una sentencia. Porque si se resultó que no se divorció de la primera, pues también le corresponde a la primera esposa. Mira, te tengo una pregunta sobre la misma. La situación, se separó el tío, no hay ningún problema, se separó, ya tiene sus hijos todos, pero ya no cree en el matrimonio y lleva 20 años de concubinato y tiene 2 hijos con su pareja actual, y el tío falleció. Lo mismo. ¿Qué pasa? La concubina tiene los mismos derechos. Ahí en ese caso, o sea, respondiendo es, la concubina tiene los mismos derechos que la cónyuge, que si fuera esposa. O sea, sus derechos son exactamente los mismos. Simplemente va a necesitar acreditar el concubinato. Tendría que iniciar un juicio de acreditación del concubinato para en la sucesión testamentaria y decir, aquí está mi documento con el cual acredito mi concubinato. Esa es la única diferencia. Y ahí volvemos al tema actual, que la gente dice, oye, tío, ¿qué me conviene? ¿Me caso o no me caso? ¿En qué me ayuda? Y como abogado, independientemente del plano moral, social, familiar, etcétera, que hay familias que dicen sí o sí te casas, etcétera, esa parte que existe en muchas familias mexicanas. Yo siempre digo, la diferencia radica en el que en uno tienes documento, tu acta de matrimonio, y en el otro no tienes documento. O sea, legalmente. Ah, ok. O sea, legalmente también queda cubierta la parte De la del concubina. pero existe un tiempo mínimo. O sea, por ejemplo, concubinato de 2 años se toma ya en la parte legal para adquirir el derecho de la propiedad, 2 años, o que la parte de concubinato tengan un lazo, por ejemplo, que tengan hijos. Son muy preguntas muy como
Y esto no lo teníamos preparado, chicos, para que vean, ¿ah? Lo teníamos preparado esa parte de esa pregunta, sí, pero en realidad son muy buenas porque siempre dicen, llevo con él 20 años, pero no, ya no tengo derecho, él tenía hijos por fuera, al final termina saliendo de la propiedad la persona, y uno dice, pero ¿cómo? Qué injusto, porque una cosa son las creencias que pueda tener la persona al lazo matrimonial, que existe toda la parte de, o por ejemplo, la validación del matrimonio religioso, que algunos se casan solamente por el matrimonio religioso, pero no por el legal. También, pero ya me dices que me dejas cubierta toda la respuesta con decirme que el concubinato demostrado, ¿y cómo se puede demostrar ese concubinato con el hecho de lazos de hijo o pernoctando en la propiedad con alguna cuenta de pago? ¿Cómo se puede? ¿Fotografía? ¿Cómo podríamos justificar ese concubinato en el caso de tener ser parte de esta herencia? Pues es que mira, David, volviendo a tu pregunta, el tiempo mínimo para un concubinato son 2 años. Okay. ¿Cómo se acredita? Mediante un juicio ante tribunales familiares. ¿Qué requiero? ¿Testigos? Identificación, comprobante y testigos. O sea, lo más importante aquí es los testigos. Efectivamente, sí, pues me consta que ellos eran pareja, ¿no? Concubinos, novios, etcétera. Tengo foto No en vivían. el último cumpleaños lo pasamos todos juntos. Mira, entre paréntesis acá, Exacto. Gaby dice, muy interesantes los temas. Déjenos acá en los comentarios qué tema quieren de que hablemos los próximos programas acá con nuestro amigo también Roberto, porque vamos a tocar temas así como los que estamos viendo ahora. Roberto, vamos de nuevo. Te decía, son 2 años, David, del tiempo mínimo de concubinato. Y ahí obviamente viene la pregunta, oye, ¿y tengo que haber vivido, pernoctado, dormido en el mismo domicilio todo el tiempo? No. Puedes haber estado entrando y saliendo cada fin de semana y eran concubinos. O sea, aquí el término de concubinato es muy amplio. Entonces, ¿tiene los mismos derechos que la esposa? Sí. ¿Tuvieron hijos? También los hijos tienen derecho. No se divorció, resultó que el señor estaba casado y también tenía su concubina. Pues ambas, tanto la concubina como la esposa, tienen el mismo derecho. Oye, ¿tuvo hijos con las dos? Pues también los hijos de las dos tienen los mismos derechos. O sea, al final del día la casa del tío se pudiera dividir entre la esposa, la concubina, los hijos de una y los hijos de la otra. O sea, así pudiera ser. Ok, y aquí necesitamos muchas de las veces firmas de terceros. Por ejemplo, estamos hablando que a veces se utiliza la firma de los esposos de las hijas del tío, por ejemplo, ¿no? Si tuviera esposo también para poder ver el trámite de la herencia o futura venta, ¿no? Sé que parte de un trámite también tiene que firmar los cónyuges, en este caso de los herederos, o es un mito, porque yo en esa parte, yo la verdad, yo la he escuchado, pero no la conozco y quiero resolver acá las dudas, aprovechando que tengo aquí a mi gran amigo, el licenciado Roberto Almada. De acuerdo al Código Civil, las herencias no entran, no son parte de la sociedad conyugal. Aunque estés casado por sociedad conyugal y tú heredaste la casa del tío, esa casa del tío no forma parte de la sociedad conyugal. Entonces, en estricto sentido, no requiero la firma de mi esposa. Yo heredé la casa del tío, estoy casado por sociedad conyugal y quiero vender la casa del tío, no necesito la firma de mi esposa. En la práctica, eso es en estricto sentido. En la práctica, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hace? Que sí firme la esposa para evitar futuros problemas. O sea, yo siempre les digo, ¿puede venir a firmar tu esposa? Sí, que firme. Es que dice el código, tienes toda la razón, el código no me lo exige, la ley no me lo exige. ¿Qué quiero yo? Prever un futuro problema que no va a prosperar, pero quiero evitar o sea, mientras más pueda cerrar puertas para un problema, mejor. Entonces, eso es lo que yo siempre recomiendo.
que venga y que firme. Oye, que dicen que no, no está por demás, aunque como abogado sé que no es requisito, pero eso sería lo que habría que hacer en ese caso. Ahora mira, bueno, quiero ponerte en otra situación. Sé que son temas que vamos a ir profundizando en los distintos programas, pero también esta es una duda muy interesante que tienen algunas personas. ¿La propiedad tiene gravamen de hipoteca? ¿Se puede vender, Roberto? En estricto sentido, sí, sí se puede vender porque el que compre está adquiriendo la deuda de la propiedad. O sea, tú me vendes tu casa y tenía una hipoteca, pues el que la va a tener que pagar soy yo. Claro. Ojo, cuando tramitamos un crédito hipotecario, la casa está a nuestro nombre. David tramita una hipoteca con Banco Santander. Y entonces va a aparecer su escritura de compraventa de David al propietario. Sí, David es el dueño. Ok. Pudiera vender, sí. Oye, pues que aquí aparece una hipoteca. Bueno, pues tú, comprador, vas a adquirir esa deuda. Normalmente, ¿qué hay que hacer? Avisar a la institución bancaria que ya vendí la propiedad y que el nuevo dueño les va a pagar. Eso es lo que debe hacerse. Hay escrituras donde aparece, donde la institución bancaria pone que no se puede enajenar la propiedad, sino con el consentimiento del banco. Porque al final del día el que va a continuar pagando la hipoteca es el nuevo propietario. Entonces, en muchas escrituras sí aparece que dice, ok, si vendes, nada más me tienes que avisar. Y en Y por muchas ejemplo, dice, y te tiene que dar consentimiento. ok. Y por ejemplo, si tiene deuda de predial y todas las deudas que pueda tener la propiedad, por a lo mejor se lleva mucho tiempo de desocupada, no sé, pongamos unos 5 años de predial y todo eso, ¿se puede vender la propiedad? Sí, nada más que el nuevo propietario va a tener que pagar el predial y el agua y lo que deba. ¿Qué sucede, David? Que si tú firmas ante notario, el notario dice, yo tengo que mandar inscribir esta escritura. Si tiene adeudos de predial y de agua, no la puedo mandar inscribir. Entonces, tu nuevo propietario paga lo que debe el anterior, ya sea Ok. con recurso, ya sea con Propio. el recurso del comprador o del vendedor, sí tiene que estar, en el momento de la firma ante notario, tiene que estar todo al corriente. Ok, por Es más, ejemplo, ajá, hay personas que piensan que pueden sumar ese valor al valor de la casa, por ejemplo, el valor que deben de predial y todo, sumarlo, por ejemplo, está el valor comercial, o sea, que está el avalúo, después viene el valor comercial, y en el valor comercial sumarle la deuda de predial o de las distintas deudas que tengan, y el comprador es un hipotecario, no puede entrar esa deuda, tiene que estar, para el hipotecario, para el banco, puede estar saneado todo ese adeudo previo o qué se recomienda en ese caso. previo. O sea, normalmente lo que se hace, David, es del anticipo, después de haber verificado toda la documentación de la cual hablamos, del anticipo que me dé el comprador, de ahí me volteo y pago todo lo que debe la propiedad, agua, luz, etcétera, todo al corriente, para que en el momento en el que llegue el banco a dar su visto bueno sobre esa propiedad, entonces ya esté todo al corriente. Eso es lo ideal. Y hablando ahí, también va a ser motivo de otro programa, David, porque si tú vas a comprar la casa con un crédito bancario, yo, vendedor, sugiero siempre a los asesores, verifiquen con el banco que David va a ser sujeto de crédito. Oye, es que aquí ya fui al banco hoy y me dicen que sí, tengo un crédito preaprobado. Ok, te preaprobaron tu crédito porque tienes buen antecedente de buró, tienes los ingresos suficientes, hasta ahí vamos bien. Pero falta que el banco apruebe que compres mi casa. Claro, O sea, entonces a la gente, ya aquí está mi crédito, sí, está perfecto, te firmo una promesa. Ya cuando
el banco diga, sí te presto para la casa de David, entonces sí ya firmamos un contrato definitivo, un contrato de compraventa. Pero Ok. espérame, o sea, hasta ahorita vamos bien, pero falta que te autoricen el banco que, que sí te va a prestar esa cantidad sobre mi casa, de acuerdo al avalúo que haga el banco. ¿Sí Sí, me no, y explico? esa parte está interesante con el quiero, con el puedo, porque aquí ahí ya rompemos, por eso como ustedes están viendo, ustedes que nos están viendo a lo mejor diferido o ahora completamente en directo, si nos están viendo en directo, dejen acá un comentario, ahí le podemos resolver alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia y hasta aceptamos reclamos, porque la verdad que aquí somos nosotros profesionales también, en este programa lo queremos hacer educativo en esta parte inmobiliaria, hipotecaria, y después también nos vamos a meter en temas de remates, todo lo demás, lo que es la especialidad también de nuestro licenciado. Y por mi parte también la parte de marketing, porque hay leyes que también regulan el hecho de la propia venta de las propiedades, tanto que sean en conjunto también como individual, hay distintas normativas que la gente piensa que no existe hasta que le llega una multa o hasta que ya se encuentra con los chicos del SAT o que todos que le tienen mala o caen impuestos y uno dice, no, pero ¿por qué tengo que pagar impuestos? Si veo que el mundo se cae a pedazos, veo tanta inseguridad y baches por todos lados. Bueno, lamentablemente para algunos, y bueno, yo creo que para uno también tiene que decir, bueno, tenemos que pagar esos impuestos, tenemos que tener claro que no esta filosofía romántica de decir, vendo la propiedad y ya te ves ese fin de semana o ese mes viajando a lo mejor para Europa con la Torre Eiffel y todo, porque tienes que pagar cosas. Una, el costo también de la asesoría, que también es muy clave esto, Roberto, que nosotros tenemos que, y vamos a ser muy insistentes, y también con el licenciado Rogelio Jiménez, que él ve la parte de contaduría. Imagínate que nos romantizamos mucho con temas de emprender o de querer y todo, pero cuando hablamos de temas legales o temas más ligados a la parte financiera, el ser humano como que se desconecta esa parte y la deja a un lado. Y si tú fallas en un paso en esto, se puede alargar el proceso, sobre todo en el tema hipotecario. Y mira, acá tenemos una pregunta que la teníamos nosotros acá agendada, que es, ¿qué hacer si la propiedad tiene varios dueños? ¿Se puede vender? ¿Por qué esto pasa? Porque nos van a vender una propiedad, y justamente a lo mejor puede ser esta parte de la herencia, ¿no? En el proceso que son varios hermanos, o en qué otras circunstancias se podría dar, y si se puede vender o no, o en qué circunstancias, Roberto. Mira, cuando son varios propietarios que aparecen ya en la escritura, y en la escritura como tal dice el nombre de los 5 sobrinos, suponiendo, ya está escriturado, ya está el nombre de los 5, se requiere sí o sí la firma de los 5. O sea, sí o sí se requiere que los 5 firmen, si es una casa. Y ahí es donde, si hubieran varias casas, suponiendo que heredaron un terreno grande, y en ese terreno grande había varias casas, son copropietarios, suponiendo que había 4 casas, suponiendo. Era un terreno de buen tamaño, había 4 casas y se adjudican el terreno con construcciones en él existentes, que es el término que utilizaría el notario. Ahí en ese caso, la recomendación es constituir régimen en condominio. Se pudiera hacer. Entonces se disuelve la copropiedad y entonces se hace régimen en condominio y cada uno de los sobrinos se puede aplicar cada casa y entonces de esa forma vender. Se disuelve copropiedad, se hace condominio y entonces venden. Oye, solamente es una casa, pues se Wow. requiere la firma de los 5. Y si uno se Es que niega, no quiere, ¿vale? y si uno de ellos se niega a vender, ¿por X motivo? Porque a lo mejor la casa lleva mucho tiempo, el valor, bueno, está el avalúo, que eso es lo primero, y después tenemos el valor comercial, pero ya pasa mucho tiempo, ya entra en una desesperación por el dinero, en vez de 4 millones quieren bajar a 3 millones 800, y uno de ellos no está de acuerdo y tenemos a la parte compradora, y tenemos
a los 5, pero uno se niega. ¿Qué pasa o sea, qué podría pasar? ¿Cuáles serían los escenarios posibles? El Código Civil establece que nadie esté obligado a permanecer en copropiedad. O sea, si estoy en copropiedad, perfecto, pero no me pueden obligar a que permanezca de esa forma. Oye, pero es que queremos vender, volviendo al mismo ejemplo, somos 5, uno no quiere, habría que iniciar un juicio. Un juicio en el cual el resultado va a ser que el juez, invocando el Código Civil, el juez va a firmar en rebeldía del primo, del sobrino que no quiere vender. Y de esa forma se puede vender la propiedad. Es que son dos los que no quieren, pues ojalá y quisieran, porque si no vamos a tener que iniciar un juicio. Y el juicio tiene un costo que está asociado previo con o sea, por ejemplo, tenemos costos para iniciar un juicio, o se hace pago de lo que podría, bueno, o depende del abogado, ¿no? Que por las costas que pueden, no sé, ¿no? O sea, se me da la impresión de que si no tienen dinero, quieren empezar un juicio, porque el sobrino no quiere vender, yo creo que va a salir más caro hacer un juicio también, ¿o no? Más que el que diga ya Va a firma salir, y... ¿no? va a tener un costo, obviamente. O sea, si tú recurres a mí, Roberto, y en ese caso te voy a cobrar honorarios por todo ese juicio, los famosos gastos y costas que existen en todo proceso. Al final del día, esos gastos y costas lo van a pagar los sobrinos, los primos que no quisieron vender. Son dos. Y se vende la casa, suponiendo, vamos a hablar otra de números, de 5 millones. Eso es, el producto de la venta le corresponde a cada sobrino 1 millón de pesos. Ahí el juez lo que hace es poner a disposición de los dos sobrinos que no firmaron mediante un billete esa cantidad de dinero. Oye, ya nos vamos a quedar la venta de los primos. No, no, no. Ese dinero es de tus primos. O sea, no lo vas a tomar o no te lo va a dar el juez porque no quisieron vender. El dinero ahí va a estar a su disposición, menos los gastos y costas que haya generado todo el proceso. Oye, primo, te correspondía 1 millón, menos los gastos del abogado, menos y menos. Esa es la cantidad que resulta, la cual pueden ustedes recoger en el juzgado, en fin, todo el proceso que hay que hacer en tribunales para que ellos se hagan de su dinero que les corresponde. Pero no se pueden quedar los sobrinos con el producto de la venta que le correspondía a los otros dos. Esa es la pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, ganaban el juicio los otros 4 hermanos, o primos, lo que sea, y la persona, bueno, se vende la propiedad, ¿no recibe su parte? No, sí. ¿Sí? Y de su parte se saca las costas. El resto. Exactamente. Volviendo al ejemplo del millón, cada uno le correspondía 1 millón. Pero ¿qué crees? De ese millón te tengo que restar lo que nos cobró el abogado y lo que costó todo esto por no haber querido firmar. Entonces puedes, tuyo menos gastos es la cantidad que te corresponde. Y ahí va a estar a su disposición hasta que vayan a recoger su dinero. Pero no nos podemos, insisto, no nos podemos quedar con el dinero, con el producto de la venta de los dos que no quisieron vender. Wow. Es un tema interesante que también lo vamos a ir ahondando. La idea que ustedes también nos dejen acá en los comentarios. ¿Qué temas o dudas tienen en este sector inmobiliario? Por ejemplo, están enfrentando a lo mejor un juicio, están en un periodo de divorcio o quieren comprar su primera propiedad. Quieren ver si a lo mejor es bueno comprar con un crédito hipotecario o quizás también con un financiamiento propio en su totalidad o parcial. Todos esos temas también los vamos a estar conversando y obviamente también compartan este video con las demás personas que estoy segurísimo que les va a interesar, porque son temas que los vamos a ir hablando en un lenguaje un poco más cercano, porque sí existen muchísimos términos, pero la idea es que también después de cada capítulo nosotros vamos a ir armando un glosario para las palabras que quedaron ahí, que a lo mejor no entendieron, que es una costa o algún proceso también legal. Les vamos a dejar qué significado tiene para que te familiarice más. Mira, vamos con otra pregunta.
La propiedad está rentada, la rentó Juanito y la quiere vender Pablito. Dice, bueno, ya llevo tanto tiempo, que también es bueno también a lo mejor determinar el tiempo. No sé si en esta pregunta tiene que ver mucho el tiempo o la complejidad del contrato o muchos factores más, pero la persona que está rentando esta propiedad a Juanito, llegó el día y dice, quiero vender. ¿Qué pasa en esta situación? Porque nos podemos encontrar que hacemos una inversión inmobiliaria y a veces también queremos tomar este recurso de esta propiedad en su totalidad para a lo mejor viajar, comprar en otro lado, pagar la universidad de los hijos, cambiar el carro que ya tienes de los años 90, ahora ya actualizarlo un poco, sacar a la esposa quizá a un buen restaurante. Pues quiero vender. ¿Qué hago, Roberto? Quiero vender mi casa, pero la tengo rentada. ¿Puedo? No puedo. La respuesta es sí puedes vender tu casa y bajo el lineamiento que el arrendatario tiene lo que en derecho civil y el código marca el derecho de tanto. El primero que tiene derecho a comprar tu casa es el arrendatario. Entonces, acto 1, debes de hacer un avalúo sobre tu propiedad. Y con ese avalúo notificarle a tu arrendatario el derecho de tanto. Y decirle, oye, voy a vender la casa. Por ley, tú eres el primero que tiene el derecho a comprar. Y le haces un escrito, el precio de venta es 5 millones. Perfecto. El código nos marca un plazo para que el arrendatario responda si le interesa o no comprar la casa. ¿Se Y puede sumar a la renta un monto? Es que te digo por qué, porque también va a existir como toda venta, un costo de impuesto. Entonces yo te digo, mira, yo te pago 5.000 de renta, por ejemplo. Una cosa así, a lo mejor muy baja ya, dejémosla en 7. Pero redondeemos en 20. Y de ahí voy pagando parte a lo mejor de la casa, te la quiero comprar, obviamente no me va a alcanzar para a lo mejor, mira, y me va a llegar dinero en el próximo año para pagarte el otro 50%, te pago un 50% en un año sumado a la renta. ¿Se puede eso? Sí se puede, porque es un acuerdo entre particulares. Si yo, propietario, te acepto esa forma de pago, David, se puede. O sea, ahí hay una figura que se utiliza mucho que es la renta con opción a compra, ¿no? Te pago renta 2 años y al tercero te compro y el producto de esos 2 años me lo tomas a cuenta del precio final. ¿Se puede? Sí. O sea, todo lo que pacten las partes, David, mientras no vaya contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, todo está permitido. O sea, mientras sea un acuerdo entre particulares, se pudiera. En el caso que me dices, le notifico a mi arrendatario con un avalúo el precio de venta. Él tiene 8 días para responderme si acepta o no acepta. O hacerme una contrapropuesta. Oye, no te doy 5, te doy, y empieza una negociación. O me dice, no, no la quiero. Ok, punto. Yo me volteo y la vendo. Y al que se la venda, le voy a decir, está rentada la casa. Tiene un inquilino adentro, que es Roberto, ¿no? Tiene un Claro. inquilino adentro. Ya le avisé, ya le notifiqué que la voy a vender y me paga esta cantidad de renta, ¿no? Aquí está mi contrato de arrendamiento, etcétera. Y entonces la puedo vender, la respuesta es sí, siempre y cuando en el contrato que yo firme se haga mención que la casa está rentada y el monto de la renta, etcétera, el nombre del arrendatario, en fin, todo muy claro. Todo muy detallado, se puede. Se puede. Oye, pero veámoslo así. Yo soy el dueño de la casa, te estoy rentando a ti. Hablamos, acordamos, maravilloso, sí, mira, te pago un 50% de esta forma y el otro te lo pago en una exhibición, tal fecha.
firmamos y todo. A mi casa después, a las 2 semanas, llega Pedrito. Me dice, oye, ¿y tú qué tal? Oye, vi tu casa, la estás vendiendo. Yo te dije un valor comercial, que también fue un previo avalúo, que lo puedo subir, que ese también sería muy bueno conversarlo en un capítulo también. ¿Cuánto podemos subirle nuestro valor comercial del avalúo? Que también ahí, por ejemplo, de los 4 millones, oye, ¿sabes qué? Déjame los 4 millones, 4 millones 400. O sea, me la mejoró. Pero yo me quiero quedar con la propiedad. Yo puedo romper ese contrato con el inquilino, llegar a un acuerdo de anulación de contrato. Tengo que pagar una penalización si ya pasó algún tiempo. Es buen tema ese, ¿ah? Si se prevé, sí, David. O sea, finalmente, acuérdate que siempre existen los contratos la llamada pena convencional. La pena convencional aplica cuando alguna de las dos partes incumple con sus obligaciones. Si tú incumpliste con tu obligación de vender porque encontraste otra oferta, pues al final del día vas a tener que pagar esa pena convencional. Y si para ti es negocio, digo, uno estás incumpliendo un contrato que no debería ser, ¿no? O sea, los contratos son para cumplirlos, ¿no? En estricto sentido es, ya firmé, pues ya me obligué y tengo que cumplir. No voy a cumplir, pues paga tu pena convencional. Paga su pena convencional y le vendes al otro. No, éticamente no es correcto, ¿no? O sea, éticamente no está bien No, que ya claro, te... Pero es que bueno, pero existe legalmente, o sea, si tú eres... la ética, los valores, pero ponte que yo tenga un familiar que esté hospitalizado Ah, bueno. y necesito el recurso y en realidad te digo, mira, sabes que el monto está mejor, pero no es porque quiera romper contigo, pero... Y aquí tú hablabas de la pena convencional. La pena convencional, este es un entre paréntesis, ¿tú escuchas el ruido, no? De fondo No mío. escucho. Ah, genial. StreamYard, muy bien. Y que están cortando el pasto, así que... No. Eh, la pena convencional, en este sentido, ¿la estipulan las personas que van a firmar en este caso, este contrato? ¿O existe eh, existe algo legal? ¿Este es el margen del 10% como mínimo y máximo un 25% por la pena convencional? O yo puedo firmar contigo y decir, mira, la pena convencional va a ser 1.000 pesos nomás, total, lo estoy seguro, o puede ser el 10%, el 5% o el 15%. ¿Existe alguna ley que regule las penas convencionales en este sentido de la venta o la compra inmobiliaria? Normalmente, la pena convencional en la práctica es equivalente al monto que se dio como anticipo por la operación. Si tu casa, volviendo al ejemplo de la casa de los 5 millones, tú diste un 10% de anticipo. Normalmente, en los anticipos tampoco hay nada escrito. La ley tampoco me dice cuánto es el monto mínimo o máximo de un anticipo. No. Yo puedo dar 10%, 5%, 20, 30%. Normalmente, normalmente en la práctica no se acostumbra más del 30%. Hay quien da en el contrato privado el 30%. Y normalmente ese 30% se pone como pena convencional. Ok, O sea, no hay nada escrito de una pena mínima, una pena máxima. Lo que sí te dice la ley es no puede ser desproporcional al valor de la operación. O sea, no te puedo poner yo en el contrato que la pena convencional es de 10 millones. Oye, pero si la casa vale 5, ¿cómo me vas a cobrar 10? ¿No? O ni siquiera me puedes cobrar los 5 como pena convencional, porque ya es desproporcional, ya es ventajoso con el comprador o en su caso con el vendedor. Normalmente la práctica te pone el 30%, pero tampoco hay nada escrito. ok. Es lo Tengo, que tengo acá una duda. ¿Esta especie de acuerdos, contratos puede ser una hoja firmada, una hoja cualquiera, o existe algún formato en específico? ¿Puede ser en mi casa o puede ser en una notaría, este tipo de acuerdo? puede ser
Cualquier documento, David. O sea, puede ser un documento privado, puede ser a mano, puede ser en computadora, siempre y cuando esté redactado y Firmado. se aclare precio, o sea, nombre de las partes, precio, cosa y fecha de vencimiento. ¿Qué me vendes? ¿En cuánto me lo vendes? ¿Y cuándo te tengo que pagar? O sea, son los tres elementos básicos de un contrato. Nombre de las partes, el objeto, muy bien especificado, precio y fecha de pago, fecha de cumplimiento. O sea, O eso sí sea, o sí. o sea, no se requiere que sea, bueno, dependiendo de la formalidad que se le dé, puedo firmar una hoja contigo. Eso también tiene un peso, en este caso, por ejemplo, judicial o lo que sea. No necesariamente tiene que ser algo notariado, ese No acuerdo. forzosamente, David, lo único que hace el notario es ratificar las firmas, que el notario se corroboró que era David y que era Roberto, sí eran ellos los que firmaron ese contrato. Entonces, ya me imposibilita a mí el querer alegar mañana que no es mi firma. Esa es la única diferencia. Si tú firmas un contrato privado sin notario, la única diferencia es que yo puedo alegar mañana en juicio, sin cumplo, que no era mi firma, que yo no firmé. Al final del día tú vas a acreditarlo, ¿no? Mediante una pericial, etcétera, pues sí, es la firma de Roberto. Ya que gané yo tiempo, quizás en caso de un juicio, gané tiempo en negar que era mi firma. Al final del día tú lo vas a acreditar con un perito en un juzgado que era mi firma. Si lo ratificas ante notario, pues esa parte de que yo alegue que no es mi firma, ya no la puedo invocar. Esa es la única Con mi diferencia. notario puedo garantizar que ellos hayan, o sea, que ellos hagan una lectura del contrato y digan, mira, aquí existe una, a ver, en términos más coloquiales, existe una, no sé, como una ventaja, en este caso de la parte compradora o la parte vendedora en este aspecto, por lo cual no lo vamos a notariar. O ellos pueden timbrar y verificar quiénes son los actores, nada más. Y usted le van a decir, ¿tú estás de acuerdo? Le van a hacer una lectura de ese contrato en la notaría, lo Es que hacen propiamente, ¿no? el estricto, ya ahorita, David, los notarios solamente están ratificando contratos de promesa de venta, Ok. y eso en algunos casos. Lo que son contratos de compraventa ya no los ratifican los notarios. Hay por ahí algunos en algunos estados que lo están haciendo. Ciudad de México no ratifican ya contratos de compraventa. ¿Por qué? Porque la ley del notariado lo prohíbe, o sea, explícitamente. Entonces, lo que son contratos de compraventa ya no los podemos, no se pueden ratificar ante notario. Por ahí afuera dicen, oye, a mí sí me lo ratificaron, ok, excelente. Incluso ni siquiera están emitiendo copias certificadas de los contratos de compraventa. Ok. Entonces, ¿qué es lo recomendable o lo que yo hago ya en la práctica cuando vendo una propiedad como asesor? Es elaborar el contrato de compraventa, firmarlo en la notaría, no porque el notario lo vaya a ratificar, simplemente como formalidad, como Ok. certeza para las partes. Lo firmo en la notaría, en ese momento el vendedor entrega los originales a la notaría, eso es lo ideal, que el propietario vaya a la notaría junto con el asesor y entrega sus originales. ¿Por qué? Porque muchos dueños, propietarios no quieren darle al asesor sus originales y pues tienen ahí, tienen sus motivos, pero normalmente no sueltan sus originales. Pero yo que les digo, vamos a la notaría, firmas ahí tu contrato privado, ahí te dan tu anticipo y ahí entregas tus documentos originales en la notaría. Acta de Claro. matrimonio, etcétera, todo el kit del que hablamos. Y entonces eso da certeza. Y siempre les digo, pues el notario no va a dar fe de ese contrato privado. O sea, sí quiere saber, sí lo va a ver porque quiere saber qué operación se va a celebrar en su notaría, Claro. pero no te va a ratificar nada. Entonces eso sí no va a así dejarlo muy Claro. claro. Todo esto necesitamos, como volvemos al principio, la asesoría, en este caso, por ejemplo, de un abogado especializado en derecho inmobiliario
Exacto, Y y de el un caso asesor. también y el asesor en este caso también acá conmigo de para la compra y venta, o sea, hacer una mancuerna que tú tengas una asesoría íntegra. Para ti que tú estás viendo este video, a lo mejor en diferido, a lo mejor en este preciso momento, si tienes dudas, preguntas, consulta, deja acá tu comentario, porque para nosotros es muy importante, porque estos temas me gustaría que los entendieran de la forma que en algún día, a lo mejor no ustedes, pero su hermano, su hermana, su amigo, se está enfrentando a la compra-venta de una propiedad y estos temas no los maneja porque en realidad no son temas que nos encontremos comúnmente, como ir a comprar tortillas, como ir a comprar esto. Sabemos que en el Oxxo, sabemos, podemos hacer muchas cosas. O hasta, por ejemplo, la compra cuando van a comprar un vehículo, que es como lo más cercano antes de una compra de una casa. Porque en el aspecto de tener en consideración cuando vamos a comprar una propiedad o vamos a vender, tenemos que ver las formalidades que existen detrás. Lamentablemente no existe la buena fe, porque si vemos como de buena fe, la verdad que este mundo sería distinto, pero la verdad que tenemos que tener esto muy en consideración. Y ya que hablabas del aspecto notarial, ya como para ir casi en la etapa final de nuestro primer programa, primero que nada también agradecer a las personas que nos están viendo, gracias por estar aquí. Recuerden que para nosotros hacer esta actividad de otorgar este conocimiento a ustedes, más que nada otorgar el conocimiento, hacer un acompañamiento, es parte vital de un profesional, porque estos temas que vamos a conversar de aquí en adelante en toda nuestra saga de programas, es interesante que ustedes lo lleven a su casa, que lo conversen con su familia cuando algún hijo a lo mejor tiene la posibilidad de poder comprar una propiedad con una inmobiliaria, con a lo mejor una casa usada, a lo mejor está rentando y al mismo hecho de estar rentando tiene la posibilidad de comprar la casa que renta, como lo que estábamos conversando, o en distintas circunstancias, o comprar un terreno, o quiere comprar un lugar para hacer un negocio. Todos estos temas son sumamente importantes tenerlo en consideración. Yo estoy aquí dejando, mientras tanto vamos a pasar a antes de pasar a nuestro último punto, me gustaría que usted aquí apuntara, tomaran screenshots, todo porque está el nombre de nuestro licenciado Roberto Almada, quien es abogado especializado en derecho inmobiliario. Muchas de las veces conocemos abogados con otras especialidades, pero esta especialidad es sumamente importante y sobre todo en esta área. Y en lo personal, para mí es un conocimiento tremendo que tiene acá nuestro licenciado que nos va a poder otorgar y vamos a poder ir debatiendo distintos temas. Así que ahí tienen sus redes sociales y también al mismo tiempo su número de WhatsApp, tómenle screenshot, escríbanle, díganle que vieron el programa de Conexión Inmobiliaria y nada, pues dudas, preguntas que tengan, la pueden hacer con él. En nuestro último punto del día de hoy, justamente hablando de la notaría, existen costos notariales en este aspecto. ¿Qué costo podríamos tener, Roberto? Mira, todas las notarías en la República Mexicana se rigen bajo un arancel de notarios. Si tú llegas a una notaría allá en Mérida, Ciudad de México, Jalapa, Veracruz, donde sea, hay un arancel. Todas las notarías tienen su arancel. Entonces, ese arancel de notarías, lo que te rige y lo que rige a los notarios es el monto que pueden cobrar de honorarios por cada operación. Compra-venta, sociedades, etcétera. Todas las operaciones que se pueden celebrar en una notaría. Incluso ya ahora hasta divorcios pueden tramitar ya de acuerdo a las últimas reformas. Si hay voluntad entre las partes, pueden llegar al notario a tramitar también su divorcio. Entonces, el notario tiene su arancel. Entonces, los costos de notaría son honorarios de notario. Hay un arancel, un mínimo y un máximo de acuerdo al valor de la operación. Ese es el primero. Gastos y erogaciones de la notaría. Oye, ¿y eso qué son? Las copias certificadas que tramitó, certificaciones de predial, uso de suelo, en fin, todo lo que el notario
tramita para que forme parte de la escritura. Ese es el Ok. segundo concepto. El tercer concepto son los derechos de registro público. También registro público tiene su tabla de costos, de operaciones, monto mínimo, monto máximo de cantidades que cobra. Y el cuarto concepto son los impuestos, Ok. ya sea impuesto de adquisición, que es el ISAI para el comprador, y el ICR para el vendedor, en caso que se cause, está también ahí. Entonces, esos son los conceptos en los cuales dice, ¿cuánto me va a costar? Honorarios, gastos y erogaciones de la notaría, registro público e impuestos. Y ahí viene donde, como tú sabes que tú que eres asesor, la primera pregunta que te hacen los compradores, o en su caso tus vendedores, es cuánto me va a costar vender, cuánto me va a costar comprar. Y dependiendo de la operación, pues obviamente son los costos, dependiendo del monto. ¿Qué se hace en la práctica, David? Que pues tú lo debes de hacer. Damos un porcentaje del 8 o 10% del valor de la operación. Y eso nos da un rango. A veces normalmente es un poco menos, rara vez es más, de acuerdo a los impuestos, ¿no? Eso es lo que puede aumentar el valor. Pero si tú me dices un costo aproximado, así de bote pronto, como le llaman, es entre 8 y 10% del valor de la operación. De ahí ya tienes una idea cuánto te va a costar al comprador. Al vendedor habría que tramitarle su ICR, hacerle su cálculo. Pero yo, comprador, eso es lo que voy a tener que erogar, más la comisión del asesor David, y entonces bueno, esa la paga el vendedor. Pero tu comprador, pues es únicamente ese porcentaje en cuanto a notaría. Y ese es un porcentaje aproximado que se pone, ¿no? Aquí tengo una duda que yo sé que muchas personas se hacen esta pregunta. Aquí yo voy a hacer la función el día de hoy de, de a lo mejor de muchas de las personas que después nos van a ver, sino que nos están viendo ahora, dejen su comentario. Es, por ejemplo, voy a comprar con crédito hipotecario. A veces, o no, o sí, que se adjudican los costos notariales al crédito hipotecario. Ya hay bancos, no digo que todos, pero la mayoría, que a tu crédito le están absorbiendo el gasto notarial. Por ejemplo, de Santander lo está haciendo. Entonces, Santander te dice, te voy a prestar 3 millones para tu casa, pero no, o sea, y entonces dice, oye, la notaría, no te preocupes, yo banco le pago al notario. ¿Cuánto fue de la notaría? Pues se fue el 10%, ¿no? Ah, pues el banco se lo paga al notario. Y te dice, no te preocupes, David, no lo desembolses, me lo vas a pagar. Se lo estoy sumando a tu crédito. ¿Por qué? Ok, Porque no. es ahí cuando la parte comercial de alguna inmobiliaria dicen, la promoción que tenemos por este mes es que los gastos operacionales que entran dentro de los gastos operacionales de la parte notaria son gratis. Lo adjudican al valor de precio de venta, al crédito. Normalmente los bancos trabajan con sus notarías. Que Sí, ahí, ojo, si tú quieres elegir tu notaría, ya no te pueden obligar a que sea alguna notaría del banco. Tú puedes decir, yo quiero con el notario fulano de tal, y el banco le va a mandar los antecedentes a ese notario. Ahora bien, ¿por qué trabajan con sus notarios? Porque le dicen, oye, tengo una operación de David, de esta casa, etcétera. ¿Cuál va a ser el costo? Entonces la notaría le manda previamente al banco el costo de tu escritura. Entonces no es que sea gratis, simplemente a tu monto del crédito le están sumando lo que están pagando al notario. sí. Y O sabes sea, que a no, veces también tiene una garantía, y a veces tiene una garantía muy buena el hecho de trabajar con los notarios que ya tiene el desarrollo por el banco, que es siempre como el banco que otorga el crédito al desarrollo para hacer también la parte de construcción. Entonces ahí también hay un trato. Pero ¿por qué digo que es bueno? Porque está en todos los antecedentes ya están con ese notario, entonces agiliza mucho más el proceso
de la firma de escritura y todo lo que podría venir a otro notario que se tiene que ingresar los antecedentes. No sé si hoy en día con la tecnología esto tarda más con un notario propio a con un notario en este caso de la misma desarrolladora o del banco que tienen ahí. Yo en mi experiencia, David, trabajo con los notarios que ya tiene el banco, porque es muy rápido el proceso. Ya tienen los antecedentes, como tú bien señalas, del banco, ya tienen el nombre del representante del banco, ya saben cómo trabaja el banco, quién firma, a qué hora le firman, en fin, ya tienen todo el camino Tienen los andado. avalúos tienen los avalúos, por ejemplo, si el desarrollo tiene 3 modelos de casa, ya tienen un rango de avalúo, ya tienen planos, ya tienen todo, o sea, tienen todo lo que requiere para poder ver, si venden, por ejemplo, un desarrollo. En este sentido, si ya tienen el conocimiento, ya mandan, en este caso, a la persona, al evaluador o el tasador, se le dice en Chile. Entonces ya tienen ya todo hecho, sacan unas cuantas fotos más que nada, ven el metraje y todo eso, ya es mucho más rápido en ese sentido el proceso. Creo que a lo mejor ahí el consejo sería, véalo con la notaría que tiene la inmobiliaria por el desarrollo, si es por tiempo. O si es por dinero, puede que existan diferencias en los costos. Normalmente los notarios que trabajan ya con los bancos, David, manejan un costo justo, o sea, ese es lo que yo te diría. Normalmente manejan un costo justo, insisto, volviendo al arancel de notarios que existe. En la práctica, ¿qué sucede? Que entre notarías hay mucha competencia desleal, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas con una cotización con tu amigo notario y lo más probable es que él la baje, y a veces considerablemente. Y es por eso que tú eliges tu notario. Normalmente la gente quiere su notario, una por costos, porque le dio mejor precio, lo cual no debería ser, insisto. O sea, hay un arancel y hay una cuota y no debería moverse. En la práctica, sí se están moviendo considerablemente a veces las cotizaciones. Entonces la gente obviamente busca lo económico. Una. Dos, buscan un notario de confianza. Claro. Además de la parte costo, dicen, bueno, este amigo mío que es notario, lo conozco y sé que si ve algo que no está correcto, me va a avisar de inmediato. Entonces, volviendo hace rato a la plática inicial de las ventas que está viendo en el sureste, de muchos desarrollos, ahí hay que tener también precaución, porque hay notarios que están ahí queriendo darle forma a predios que no deberían estar vendiéndose. O sea, ahí vamos a hacer un programa especial De de notarías, las ¿no? ventas en el sureste para checar tú que tienes muchas propiedades allá, obviamente todas tus propiedades que tú tienes en venta, tú las has verificado y lo que Sí. estás vendiendo estás al 100 que cumplen con la normatividad y que el comprador no va a tener ninguna consecuencia negativa, sino que todo está de forma correcta porque tú eres un profesional y ya lo checaste. Pero no, así que hay otro rango que no checan lo que tú ya verificaste para vender tus propiedades. Y sí hay que decir a los compradores, checa y checa y checa esto. Por ejemplo, allí en el sureste lo que hay es que la comisión, digo, es un ejemplo, la comisión de electricidad va y verifica el medidor y te da un certificado de que está en buen estado, que no ha sido manipulado. Y Eso. entonces, ¿qué pasa? Que en las operaciones de venta e incluso de arrendamiento, forma parte del contrato ese certificado, esa validación de la compañía de luz de que el certificado, el medidor está bien. ¿Por qué? Porque allá, igual que acá, también se acostumbra a que manipulan los medidores. Nada más que allá es más, obviamente, por el consumo que hay, aire acondicionado, ¿no? Pero allá sí es un requisito decir, oye, que venga la compañía de luz a verificar que el medidor está bien. Porque si resulta que estaba alterado, el problema es para el propietario de la casa, no para el usuario. Entonces ahí ese es otro tema que vamos a platicar. ¿Qué Sí. debes de hacer? O sea,
Digo, porque pareciera que es el mismo uso las operaciones de la Ciudad de México con las de allá. La verdad es que difieren en algunos aspectos por los usos y tradiciones y por la normativa de cada región. No, y mira, Pero sabes eso, que aquí hay muchos aspectos con respecto a lo que tú decías, por ejemplo, de uno como profesional, de promocionar alguna propiedad, hacerse cargo también de ese acompañamiento, tanto como para, por ejemplo, yo trabajo en un desarrollo, entonces este desarrollo me consta además por toda la parte legal, también ver y vivo en el mismo desarrollo, o sea, si lo veo como un aspecto general, me siento muy seguro y es así mismo como ustedes se tienen que sentir al estar asesorados de una persona. ¿Por qué? Porque existen asesores, como ya lo hablábamos desde un principio, que tienen un conocimiento de venta. A lo mejor son muy buenos haciendo videos, muy buenos en la labia, pero el conocimiento no lo tienen y te van a ofrecer algo que se ve bonito. Yo he aprendido con el paso de los años que esto, más que el saber, la vida me ha enseñado de que todo lo que se ve muy lindo, hay algo que está un poco escondido. O quizá también tenemos que nosotros cuestionarnos, pero cuestionarnos con las personas también. Cuando tú te cuestionas, ¿será así? Eso te va a llevar a ti a profesionales que te van a poder responder esas preguntas. Pero si tú te metes a una compra de un terreno X, que está al medio de la selva, donde sí va a llegar la luz, no hay problema, pero en 50 años más. Y tienes el Oxxo cerca, pero si te vas en avión 2 horas. Entonces, tienes como, no es lo que yo quiero. Y te van a vender una cosa, bueno, el tema de la plusvalía lo podríamos hablar también en un capítulo. Aquí tenemos muchísimo, porque te van a decir, no, es que mire, el próximo mes esto tiene una plusvalía mayor, o quizá en 50 años, o quizá nunca también, porque como hablábamos de que existen terrenos protegidos, y sobre todo en esta zona, que también existe mayor reserva naturales, existe lo que son los cenotes, hay terrenos vírgenes también. Entonces, claro, tú ves que está cerca de la playa, pero también, en mi caso, por ejemplo, siendo extranjero, que también hay otro capítulo guardado ahí, chicos, recuerden, todo esto lo vamos a ir hablando. Si eres extranjero, también puedes comprar en orilla de playa, sí, no, cuántos kilómetros, la normativa por estado, si pagas un fideicomiso, todo eso lo vamos a hablar, porque lo que nosotros queremos es que ustedes estén informados y si tienen alguna duda, pregunta, consulta, que nos puedan enviar mensaje en nuestras redes sociales o como el licenciado que tiene aquí su número de contacto y al mismo tiempo este video va a quedar ya en el canal también del licenciado y aquí en el canal de Evolución Disruptiva para que ustedes también nos comenten. ¿Sabes qué? Pasé por este problema. Necesito tener una reunión. Nosotros estamos otorgando también reuniones, las podemos agendar para entender la situación en la cual tú estás en el aspecto, por ejemplo, remate, legal, todo lo podemos ver también con el abogado. Nos juntamos en una reunión contigo, en la cual esa reunión no tiene un costo. Queremos saber qué es lo que tienes y en base a eso también orientarte a los pasos que tengas que llevar y obviamente que esos son servicios que nosotros podemos otorgar. En ese sentido, a mí me encanta lo que vamos a hacer con este programa de el acompañamiento y el crecimiento también profesional de cada uno de nosotros también, licenciado, porque usted tiene mucha experiencia que nos puede otorgar y así al mismo tiempo yo también voy aprendiendo y vamos compartiendo este conocimiento y vamos uniéndonos mucho más a las personas, saber qué dudas tienen, porque en qué momento vas a poder hablar con un abogado especializado en el derecho inmobiliario, ¿en dónde lo puedes ubicar? Bueno, aquí está en plena disposición en el programa de conexión inmobiliaria. ¿En qué momento voy a poder tener a lo mejor alguien que me asesore en la parte de compra-venta o en la parte comercial también de mi propiedad, pero en base a distintas normativas y todo lo demás? Bueno, también lo puede ver conmigo. Entonces, ese es el tema, acercarte mucho más, levantarnos de la oficina e ir a donde estás tú, a tu pantalla, y lo que te pedimos es
que les des like a este video, que lo compartas también y que también nos sigas también en nuestras redes, ¿o no, licenciado? Sí, por supuesto, David, porque hay mucho que hablar. Tú decías hace un momento de los remates bancarios, que realmente son remates judiciales. Ahí soy especialista en la materia, además de tener una gran cartera de propiedades en venta en el sureste, todo lo que es el sureste, en toda la República. Y entonces decir, es un buen negocio, sí, pero hasta ahí también hay que tener más precaución que en la venta tradicional, ¿no? Porque ahí no estamos, a veces sí compramos una propiedad y a veces solamente los derechos de una propiedad, los derechos de un juicio que posiblemente deriven en un inmueble, en la adjudicación, en el remate de un inmueble. Pero también es un excelente negocio, o sea, hay propiedades muy buenas que se pueden adquirir bajo este esquema. Hay que saber únicamente cómo es el proceso, cuándo comprar, a quién pagar, cómo es todo el inter, los gastos que se van a generar. En fin, yo creo que si se tiene muy clara la película de cómo comprar y a quién y cuánto me va a generar, cuánto me va a costar para que al final del día sea negocio, ya sea que me haga de mi patrimonio porque ahí voy a vivir o simplemente lo quiero como negocio para irme capitalizando, también es bueno, porque finalmente voy a saber así que el caminito, ¿no? Para hacer este tipo de operaciones, y también es muy bueno, David. Pero bueno, ahí también vamos a platicar qué hacer, y también en su momento mandarles el listado de las propiedades que hay ahí en venta. Así es, y para eso quiero dejarle a ustedes la invitación a que comenten acá, nos envíen un mensaje. Prontamente también vamos a abrir un correo electrónico para que nos puedan enviar información. Nosotros queremos armar también una comunidad de profesionales. Si ya eres especializado en el rubro inmobiliario y quieres a lo mejor capacitarte en alguna de las áreas, justamente acá con nuestro licenciado que es especializado en derecho inmobiliario, o también por mi parte, también la parte comercial, marketing, todo lo que se requiere para poder comercializar, déjanos un mensaje aquí o en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a compartir ya el próximo mes con la comunidad que ya manejamos cada uno de nosotros en Zoom, en reuniones más de capacitación, pero queremos que tú te sumes. O si te interesaría ingresar en el mundo inmobiliario porque has visto que el asesor, que es un vecino, tiene un poquito más de libertad de tiempo, pero también lo ves que a lo mejor ya cambió el auto, pero lo ves un poco presionado y lo ves publicando y te llama poderosamente la atención, también te puedes capacitar junto a nosotros para que el día de mañana también te puedas certificar y obtener estos conocimientos continuos que te vamos a otorgar a ti con nuestro licenciado Roberto Almada. Roberto, llevamos 1 hora con 48 minutos, creo que no hay desperdicio, no nada, o sea, si se vieron si lo vieron desde ahora, devuélvanse totalmente, vean el capítulo completo. Creo que han sido casi 2 horas muy necesarias, sobre todo en el aspecto de qué se requiere para poder comprar y vender y sobre todo en distintas circunstancias que fuimos conversando, como si está rentando la propiedad, si el tío falleció y los sobrinos y todo ese aspecto. Es muy necesario conversarlo, pero créame que como primer programa lo ampliamos un poco más para que entiendan el aspecto de cómo va de aquí en adelante. Nos vamos a especificar en distintos temas para armar una saga completa en las cuales ustedes los vamos acompañando. Pueden estar en su trabajo, en su casa, nos escuchan de manera diferida. Aquí vamos a estar siempre disponibles. Roberto, ¿alguna palabrita final para nuestra comunidad? Sí, que este tema de inmuebles, compraventas, ventas, remates, etcétera, va dirigido, y aquí la intención es que lo mismo sea el asesor inmobiliario. Siempre yo digo, como todos necesitamos aprender algo más todos los días, o sea, no sabemos todo. Entonces, cualquier duda que haya, ya sea que como asesor, ya sea como comprador, ya sea como vendedor, ya sea como inmobiliaria
O sea, porque dentro de todas estas operaciones intervienen varias personas, valuadores, contadores, notarios, o sea, existe, alrededor hay mucha gente. Entonces, aquí va dirigido a toda la gente que forma parte de una operación inmobiliaria. No necesariamente vas a comprar, a lo mejor únicamente recibiste una herencia y no sabes qué hacer, y hoy no voy a vender, no importa, te asesoro qué hacer con tu herencia. No, te asesoro en esto, te oriento en esto, no necesariamente porque tengas que vender o comprar, simplemente es quizás que quieres darle forma a la propiedad de la familia y no sabes cómo, quizás únicamente es, oye, quiero regularizar la documentación. Entonces, esto va dirigido y aquí la idea es a todos, asesores, no asesores. Oye, nada más voy a vender una propiedad y ya me retiro de este rubro. Bueno, te asesoro en esa única operación. Oye, voy a hacer esto ya parte de mi vida, te asesoro en este tipo de vocación que estás eligiendo, vocación o no vocación. La idea es orientar y asesorar y obviamente pues con toda la capacidad y conocimiento que tenemos, David. Y muchas gracias Sí, por la invitación. no, y de verdad muchas gracias a ti también, Roberto, por, por tomar esta iniciativa también. Nosotros lo conversamos, en realidad, de poder compartir este tipo de conocimientos. Yo conozco la expertise que tiene Roberto de hace ya un buen tiempo y, y, y de verdad llevar este tema en un aspecto educacional de acompañamiento para nosotros es la clave en evolución disruptiva y también acá en tu abogado inmobiliario. Eh, Porque la verdad es un proyectazo, para mí es el puntapié, también hablando directamente con respecto en estos temas que yo me vengo dedicando por mucho tiempo, ¿eh? Años, ya son como más de 10 años, por ahí ya casi 12 desde Chile y ahora actualmente en México y conociendo profesionales también como Roberto y trabajando también en desarrollo, la verdad que con una garantía increíble en construcción, en, también en amenidades, todo lo que tiene. Y en algún momento también vamos a tocar el aspecto de la construcción, que yo estudié construcción también, y para poder entender sobre los temas de garantías. Así que se viene todo eso y mucho más, si Dios así lo permite. Y le agradezco a todas las personas que nos han visto hasta ahora y si nos vieron de manera diferida, devuelvan también al episodio, véanlo completo, escúchenlo porque no hay desperdicio. Entonces, Roberto, me despido y de verdad que un abrazo muy grande para Igualmente, ti, David. para todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Chau, 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 Bye, chau, chau. David. Mucho gusto verte. Bye a Bye, todos. bye. Ahí.